¿Cómo yo aprendí español? Hablas mal. Yo le di 3, acuérdense. Ahí... Pero en Brasil está tan lejos de Estados Unidos, pero tan cerca de países hispanohablantes, pues deberían de enseñar español. ¿Qué dice? Hoy. Hola. ¿Cómo están? ¿De dónde vas? Estamos aquí porque pasar por las calles en México es como Es un deporte extremo. deporte. Porque es No, una o sea, locura. generalmente sí respetan. Sí respeta, pero tienes que mirar No por todos. todos lados. A veces si viene en una dirección, tú tienes que ver las dos porque nunca se sabe. O en el semáforo rojo tienes que prestar atención si alguien no va a pasar, ¿no? No, y siempre voltear a los dos lados porque no sabes. Luego a veces viene una bicicleta en sentido Ajá. contrario, una O una moto. ¿Cuántas veces ya vimos las motos? El día está increíble. Cielo azul, lindo. Faltaba solo una playita. Aquí está el comedor de los milagros. Ah, sí, deixa eu virar para ustedes. Este lugar tiene todos los restaurantes de Sudamérica. La comida brasileña Tiene está ahí. comida brasileña, está bien padre el lugar. Colombiana, argentina, peruana, venezuelana. En tanto aquí abajo cuanto arriba. Y siempre tiene música en vivo, ¿no? Cuando en la época del ¿En vivo? carnaval. No, en vivo no. Sí, Siempre hay en el música. carnaval vienen los que tocan en vivo, Yo los nunca he de estado- samba, y tal las bailarinas de samba. Ah, sí. Y cuando no tiene en vivo, ahí tiene ahí el sonido, ¿no? La música ahí tocando. Sí. Sí, música sí me ha tocado, pero en vivo no. No, porque siempre que te llaman pues, en vivo, tienes que reservar mucho antes, porque siempre está así, ¿no? Ah. Atascado de gente. Igual el carnaval que fue ahora poquito. Sí. Y aquí estamos caminando porque hoy es un sábado en la mañana. Hay un caos en la ciudad. O sea, unos porque estaban barriendo ahí la calle, ¿te acuerdas? Porque van a barrer y hace mayor trafiquerío. Parece que Todos los días ya hay mucho tránsito aquí. sí, Todos los días. Ah, porque tráfico en portugués. es tránsito. Tráfico allá en Brasil es tráfico de los traficantes. No puedes decir. ¿No? No, Opa. está todo Fazer cortado. pi. Llegamos aquí a una barbacoa en la Roma. Muy famosa. Muy Vamos famosa, a a ver qué tal, porque tenemos una referencia de otra que está muy buena, ¿no? Sí, pero bueno, nosotros no somos críticos de comida ni nada. No, de eso. pero damos nuestra opinión sincera. Nosotros nomás venimos a disfrutar, a comer rico. Pero si no nos gusta, nosotros decimos, no fingimos. Sí. Pedimos aquí jugos para empezar. Yo pedí de zanahoria, y Raúl, de Uno de toronja. Chin primero. Por lo menos el jugo está muy rico. El de zanahoria y el tuyo está También, bueno. pruébalo. Está bueno, pero está fuerte. Está muy bueno. Está sin azúcar, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que a mí más se Es me natural. sigue antojando? ¿Qué? Un agua de cebada. Tienes que ir allá solo por la agua esta. Sí. Del otro restaurante que fuimos. Y Raúl pidió barbacoa y yo pedí mi shot. Ahora que llegue, mostramos cómo se ve y Que el también gusto. al principio no te gustaba el michote, Ni la barbacoa. ni la barbacoa. No me gustaba probar de ti. Pero ¿qué tal estaban? Los tacos de michote que comimos en el Rico. mercadito. Inclusive ¿cómo se llama aquellos otros tacos de birria que yo odiaba? Hasta peleamos porque yo no quería probar ahí, me comí en otro lado, pero ahora Y hoy estamos aquí porque es cumpleaños de mi papá, pero a ellos no les gusta salir en la cámara. pero de aquí, parabéns. No les gusta salir, pero bueno, es cumpleaños de mi papá. Feliz cumpleaños. Ah, sí.
80 años. No, está joven, joven. Igual que yo. Empezando la flor de la edad. Entonces ahorita que llegue lo que se ve bien. Es bonito. Está bonito, Estamos en tiene la dos terraza pisos, viendo aquí tiene la vista de todos de los cables. todos los cables del teléfono. Pero está airecito, está rico, se ve bien. Aquí arriba se ve como de hacienda, me llama Como la de atención. pueblito. Ajá. Por las vigas y todo. Yo ya tengo mucha hambre. Yo también. Esperemos la comida. Venga, ¿Qué? está de la... ¿Qué dice? Es que mira, estamos aquí desayunando, ¿no? Esperando a la que llegue la comida. Y entonces esta salsita que está aquí huele muy rico. Yo ya la probé. Tiene habanero. Es una salsa martajada, pero tiene habanero. Y está buenísima. Y Eloísa la probó. ¿Qué tal está él? Yo no siento sabor. Solo siento la Pero quemada. ¿por qué no puedes hablar? Porque está quemando. O sea que todavía no eres mexicana. No, este es habanero. No eres mexicana. Está muy fuerte. Hasta el que... Eres mexicana si la vuelves a probar una gota. No, esta... A ver la mano. La mano, Raúl, son una gotita. Mira la gota. Es una Súper fuerte. gotita. Yo no voy a sentir el gusto porque todavía... No, es así, sabe buena. Pero todavía siento a quemación. A quemación. Pruébala, ándale. Y luego falta la verde. ¡Ey, qué fuerte! Es que estas salsas están muy buenas. Yo soy sacio. Yo soy sacio. ¿Ah, sí? A ver, vamos a... ¿Ah, sí? Pruébala pues. Y casi me muero. ¿Qué tal está? Esa está rica. Esa está. Pero pica también. Sí, están picositas, pero si no pica no es salsa. Pero pica muchísimo. No eres mexicana todavía, ¿eh? No, No puedes soy. recibir todavía el pasaporte, ¿no? Sí puedo, porque probé y no moqué. Pero de la primera salsa de esta de habanero, todavía, porque yo pienso que esa no está tan picosa, podría echar unas gotas en el taco, pero todavía me sigue picando la lengua y muy fuerte. Esa de aquí, Es la de habanero. esa de aquí de habanero, está ardiendo, así ardiendo a nivel 10, de 0 a 10. A nivel 10, así, solo la parte que puse de la lengua ya llegó aquí nuestras cositas. Y yo te tomo aquí, pero sigue a todo lo que da. Ya trajeron las tortillas. A ver, esa de Raúl. Oh. Muchas gracias. Mira, llegó mi michot. Ah, mira tu barbacoa. Viene con la hoja. Con ¿no? la penca. En la penca ¿de qué? ¿De la banana? No, de maguey. De mango. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Gracias, Max. Gracias. Viene aquí en la hoja porque generalmente solo vienen los taquitos, ¿no? Sí, es que esta viene en tortilla azul y luego viene en la penca de maguey, porque así o sea, meten la carne en esta penca de maguey y la meten en el hoyo en la tierra y la dejan cocinándose Sí, toda la eso noche. yo sé, pero yo no había visto que sirvan así una barbacoa No, ya se ve en la muy hoja. bonito. Generalmente sirve solo los taquitos. Y este es el michote. Es el michote, también viene con la hojita que está aquí. Ábrelo ahí para que se vea. Vamos Se a ve muy probar. bien. Y luego los platos de barro. Sí. Qué bonito. O sea, venimos a este lugar porque pues, para festejarle el cumpleaños a mi papá. Wow. Gracias. Veo esto. Muy rico. Se ve muy rico, bien calentito. Y trajeron tortillitas de maíz azul también hechas a Sí. mano aquí. Aquí, las cositas de esas bien mexicanas, ¿no? Sí. Ah, maíz azul, ¿no? Sí, A mí me gusta del maíz azul. está muy rico. Está muy buena, Es- siempre es como en los... Más rico que el amarillo. En estos que vienen de maíz azul Ah, los rellena. tlacoyos. Los tlacoyos. No está aquí. Tlacoyos. Tlacoyos. Y aquí en la mesa vino como aguacatito y quesito. A probar. Vamos aquí con la tortilla.
Tómate el tenedor para... Aquí tengo. Pero en lo que lo sacas, aquí ya está, yo no lo voy a usar. A probar aqui como está el michote. São pedaços de borrego, não? Sí. Tá bem caliente. É porque tem uns que são como desfiados, não? Desminosados. Sí. Ese viene más el trozo. Mas el trocito aqui assim. Ó, el lomo. A ver que tal. El olor tá bom. Espero que não pique. Estos Dijo son que não nopales, ¿no? picava. Que tal está el tuyo? Está bueno. ¿Sí? Sí, está calientito. Deja probarlo bien. Voy a probar aquí. ¿Qué tal eso? Está bueno. ¿Sí? ¿Como el otro que te gustó del mercadito o mejor? Es diferente. El sabor, yo pienso, la forma que cocinaron. Y este es en trocitos y el otro era desmenuzado. Pero está muy bueno también. ¿Cómo? Te digo que yo no soy crítico de comida, pero está rica la barbacoa. Vale la pena ver. El lugar también está bueno. Y las salsas también están buenas, tiran el picoso. Para los que les gusta, está rico. Esa la usan mucho en Puebla. Supongo que en Hidalgo también, para la barbacoa, pero en Puebla la usan para las semitas, que es como una torta del Chavo, pero poblana, y le ponen pápalo a la torta con queso. Ahí pongo aquí así arriba y doy una dentada. Aquí así. Y doy la mordida. Adentro. Tiene un sabor fuerte, a lo mejor no te gusta, ¿no? Yo pienso que combina más con té. ¿Con qué? Té. ¿Té? No sé si se haga té, pero El se lo sabor. comen, ¿verdad? El sabor así como más pro menta. Es que, o sea, tiene un sabor muy, muy fuerte. No sé, si lo vas a usar para la comida, a mi gusto, hay que ponerle poquito. Ahora Raúl va a probar el michote. A ver qué tal. Está muy rico. Ese es el de barbacoa, ¿no? Sí, voy a probar porque Raúl ya probó Aguas el con la ropa, michote. que es puro. Ahora es mi de barbacoa. A ver qué tal, si prefiero este o el otro. Está muy rico porque como Raúl dijo, se siente el humo de la cocina, como si fuera el carbón. Está muy bueno. Tiene un sabor más suave que la otra de allá donde vamos. Bueno, Sí, ese de espadilla, que la carne más suavecita. ¿no? Está muy, muy rica, me encantó. Es diferente el sabor del michote. Pone un quesito. Este es más suave, el michote tiene más salsito acá. Parece con ya. Es panela. Muy buena. La barbacoa de Hidalgo tiene mucha fama, ¿no? Algún de Hidalgo aquí, ¿no? Y mientras estamos aquí tragando y comiendo, ustedes vayan dejando ahí el like y suscriben el canal, ¿no? Mientras aquí estamos. Yo cuando como no conozco, como dice mi papá. Ya, estos son típicos de aquí de México, mira, estos son como huevos de dinosaurios como chiquitos. huevos de codorniz, pero son de chocolate. A ver qué tal. Voy a Nunca los probar. has probado, son como, digamos, como esos huevos que venden de chocolate, pero estos son tradicionales de aquí de México. Huele bien. Tienen anís.
Yo tengo unos siameses. Sabe mucho al anís. Tiene un gustito como más refrescante. Por el anís. Y es como un pastelito, porque no es como No es un chocolate algo normal. mole o algo de como Es una pasta un pastel, de ¿no? chocolate. Es como ganache. Sí, muchas gracias. Gracias. Ah, mira tu cajetita. Ah, qué bonita. Gracias. Gracias. Qué bonito. Gracias. Mira, ven en la hoja del maíz. Ese es un pastelito de elote, por eso la hojita de maíz. Y puedes escoger si quieres con cajeta o con lechera. Y yo pedí cajeta, y esa cajeta parece dulce de leche porque está bien espesa, que generalmente es muy aguada, ¿no? Se detiene a probar, pero mientras el teléfono come primero. A ver qué tal. Está calentita. Me lo llevaron a calentar. Pone un poquito. No es que se Mira, va. está bien grueso con la cuchara. Que no va a caer mucho. A comer. ¿Sí está buena? ¿Está buena la cajeta? Se ve que está buena. ¿Qué? Te Que me recuerdo. pasó una película así. Ya. ¿Cuándo es cuando comen puro maíz allá? En São João. En junio, julio, es puro maíz, comidas de puro maíz. Y este me recordó ahí. Entonces está muy bueno. Prueba. Ahí está. En todos mis 5 años en México, nunca en mi vida probé un pan de elote bueno así, No, sí, el otro que compraste allá. pero prueba este. ¿Dónde compramos el pan de elote que estaba bueno? Fue en La Esperanza, no en el Globo, No. pero está En la panadería chiquita de ahí de... ¿Dónde? Ah, sí. la gente, ¿no? Está muy bueno. Ya salimos de la barbacoa hidalguense. El hidalguense. El hidalguense. Estuvo 10 y 10, ¿no? ¿Te gustó? Sí, sí, está rico. Te gustó más el bichote, ¿no? Sí, pues es que ese no lo comes todo el tiempo. Está muy O sea, bueno es el más sazón. difícil encontrar un lugar que tenga buen michote que uno que traiga tacos de barbacoa, ¿no? Exacto. La barbacoa está rica, pero me Está gustó muy más rica. el michote. El postrecito ese que pedí de pastelito de maíz está sensacional. Me transportó a Brasil. Llegué A así. San Juan. Ay, Dios. Qué delicia, con la cajeta que parecía más dulce de leche, de tan espesa que es. Vale súper. Estamos bien satisfechos. ¿No quieres un guaraná? Ah, sí, porque aquí vende guaraná que hablamos a ustedes aquí del Comedor de los Milagros, que es la comida sudamericana. Ay, siempre quiero guaraná o açaí o una coxinha, una cosita de Brasil. También a veces venimos aquí o en otros lados. Entonces, bueno. Pero estuvo rico, comimos bien, Estuvo muy rico. festejamos. A mi papá también le gustó la comida, eso es lo Sí, importante ajá. porque es su día, Sí, ¿no? sí, estuvo muy bien. Y ahora vamos a caminar un poco para disminuir la panza. Para bajar lo que nos comimos, ¿no? Sim, bajar já para a próxima. Às vezes me chega mensagem de próprios brasileiros em meu Instagram que pergunta como eu aprendi espanhol. Se foi por um curso no dia a dia, como foi, se eu já sabia em Brasil e chegando aqui a México, puse em prática. Então, quero Porque dizer... además, o sea, tú das clases de portugués, pero no eres maestra de portugués. Para nada. Todos los idiomas se pueden aprender también siendo autodidacta, ¿no? O sea, Claro, porque aprendiendo si quieres aprender. são frases del dia a dia e o que tu usas em tua vida cotidiana. Jamais eu vou dizer
claro que puede explicar algo de gramática y todo eso, pero no voy a decir, ay, el ditongo, el tritongo, el No hiato, te sabes cosas todo. así. Claro que no, pero... Porque no pare- estudiaste eso. No, yo no estudié eso y ni estudiaría porque no es algo que me gusta así para estudio, para tener Pero como sí te profesión. gustan los idiomas. Pero me gustan los idiomas y me gusta mi idioma para que otras personas puedan aprender el portugués para vaya a Porque no Brasil. muchos lo hablan. No, así muchos hablo, pero son brasileños, más de 200 millones. Solamente, bueno, sí hay otros lugares donde hablan portugués. Estaba viendo Sí, que, como unos 9, 10 países, si no me engano, Sí. hablo portugués. por ejemplo, Angola, en África, Ajá, hablan habla, portugués sí. porque fueron colonia portuguesa. Sí, y tiene otros países que yo ya vi que hablan, y Portugal y Brasil, que son los principales, ¿no? Entonces, por eso que empecé a dar mis clases, tentar ayudar a ustedes de alguna manera, para que por lo menos entiendan y consigan hablar el básico. Entonces, ahí me preguntan siempre, ¿y cómo tú aprendes el español, no? Porque así, en Brasil, Por obligación. no por obligación, siempre me gustó español para empezar un nuevo idioma. Y en Brasil nosotros tenemos un examen y después que termina la prepa, hace este examen Pero, para a ver, entrar a ver. la universidad. ¿Tienen un examen qué? ¿De español? No, es No. un examen de todas General. las materias, general. Pero- Y escoges si quieres inglés o español porque una parte del examen tiene ejercicios de inglés O o español, español. pero tú eliges. Tú eliges. ¿Y tú qué elegiste? Y yo siempre ¿Elegiste? elegí español. Bueno, pero a ver, o sea, en Brasil, en las escuelas, ¿tú estudiaste escuela pública o privada? Privada, Privada. Pero conoces de la escuela pública también. conozco. Y por ejemplo, en la escuela pública de Brasil, ¿enseñan idiomas? Enseña el inglés, ¿Obligatorio? obligatorio, pero el básico, así el verbo to be, que nadie le gusta, el básico del inglés. Nadie le gusta, pero hay que aprender. Si no, ¿cómo vas a hablar inglés? Bueno, en fin, ese es otro tema. Pero, o sea, sí enseñan idiomas. Sí, Enseñan es inglés. No enseñan español. No, Ni siquiera como opción. no. No. Apenas el inglés, obligación. Es raro no decides. porque Brasil está rodeado de países hispanohablantes. A mí me hace raro, sí, eso, porque Antes de, deberíamos bueno, digamos enseñar, ¿no? que el digamos que español. aquí en México hay que hablar, en todo el mundo hay que hablar inglés. Pero aquí en México que somos vecinos De español. de Estados Unidos, bueno, el inglés Es fundamental. es el idioma Sí, que hay que aprender como segundo, ¿no? sí. En las escuelas públicas y privadas se enseña inglés. Pero en Brasil está tan lejos de Estados Unidos, pero tan cerca de países hispanohablantes, pues deberían de enseñar español. O ¿no? los dos, ¿no? Tipo inglés. Sí, y los español. dos. Y espero que no. En las escuelas, el inglés y las otras. Porque imagínate, o sea, eso les facilitaría también mucho poder salir y trabajar en países que están ahí vecinos, ¿no? Claro, porque muchos brasileños se van a Argentina. Hay una universidad de ahí de Buenos Aires por la medicina. Sí. Que dicen que esa universidad es muy buena. Entonces, muchos, hasta un chavo que conozco ahí de mi ciudad, está ya ahora en Argentina. Bueno, y vive esos van a allá. aprender español. Y qué Exacto. bueno. Pero se va al principio sin saber nada, ¿entiendes? Sí. Es Bueno, el peor. tampoco es un idioma que esté tan alejado de, o que no se está tan entienda. alejado, pero si tú no sabes nada, hablan, imagina los argentinos hablando, ¿eh? Hablan y uno no entiende nada. Mientras estamos aquí platicando el chisme de cómo aprendí español, ustedes dejen su like. Me estás esperando a mí. Para que y suscriban al canal. Suscríbanse al canal. No siempre van a hacer caminatas, ¿eh? O sea- hay muchas cosas para ver. Y si yo fuera ustedes, activaba la campana para no perder las notificaciones de los videos nuevos. Sí. ¿Eh? Porque tenemos muchos videos de otros lugares que hemos conocido y les podemos platicar las historias. Sí. Déjanos ahí abajo si les gustaría ver eso. Estamos llegando aquí en esta placita que a mí me gusta porque tiene las jacarandas. Vean como todo el piso está moradito con el naranja, ¿no? Tiene aquí estas florecitas que se ven súper lindas. Se
sea, ¿tú dirías que hablar idiomas es importante? Hablar otro idioma además del tuyo. Importante porque te abre nuevas puertas, puedes conseguir mejores oportunidades de trabajo. Y entonces en este examen, que es un examen muy importante, extremadamente importante, si quieres tú entrar en una universidad y entrar en un buen curso, viene un buen, ¿cómo sería? Curso, sí, de Una buena universidad. universidad y la carrera que escoges. Una buena carrera. Una buena carrera. En Brasil decimos curso. Entonces, tienes que, porque son 180 cuestiones, 180, más una redacción. ¿Y pasaste? Es porque no es de ¿Copiaste? pasar, no, jamás, no se puede. No es de pasar, es de tener una media, ¿entiendes? Y dependiendo de tu nota, de tu media, puedes aplicar a los cursos que podrías entrar, Ajá. ¿entiendes? Entonces, ahí estaba la materia de inglés o español, más todas las otras que son necesarias, y escoges na hora de aplicar. Yo escogí espanhol, né? Porque eu tenía más similitud, me gustaba RBD, el Chavo del Ocho. Si no, entonces sí hablabas muy bien español. Perfectamente. Si en el examen ese vinieran preguntas sobre las canciones de novelas RBD. y esas cosas, no, pues tendrías un puntaje altísimo. Entonces yo escogí español y entré a digamos, unas clases privadas que haces para el examen, ¿entiendes? ¿Fuiste a unas clases? Sí, unas clases que hacen como si fuera así con muchos estudiantes, maestros sí, ahí es como para que... un curso de preparación. Ajá, para exacto. Entonces me fui al curso de preparación para hacer el examen y todo. Y hice el examen, toda la cosa. Pensé que hablaba español. Digo, bueno, me viro, consigo entender. Me defiendo, se dice acá. ¿Cómo? Me defiendo. Me O defiendo. sea, no hablo perfecto, pero me defiendo. O sea, me doy a entender. Exacto. Me doy a entender, a hablar y escuchar. Entonces me voy a México, yo y Dios, solita. Me vine sola aquí, llegando al aeropuerto de la Ciudad de México. Yo pregunto a una persona que trabaja ahí, ¿no? ¿Dónde está el banheiro? Porque estabas con una urgencia, ¿no? Sí, así, ¿Venías porque de cuántas horas de vuelo? ¿9? Son 9 horas de São Paulo acá, pero más 3 horas y 30 de mi ciudad a São Paulo. O sea, Sí. en total son 12, 13 horas de vuelo. O sea que venías ya con Yo venía urgencia. porque así, cuando el avión ya va a bajar, ya no se puede salir al baño, ¿no? Y yo ya tenía ganas, pero no me levanté, empezó a bajar, tenías que quedar. Y llegando en el aeropuerto, digo, antes de pasar a inmigración, si después quieren yo hablo sobre inmigración, que pasó unas cositas. Entonces, antes de llegar a inmigración, digo, quiero ir al baño. Entonces yo llego a la señora y digo, ¿dónde está el banheiro? Y la señora quedó así, ¿qué? Yo digo, banheiro. Y ella, ¿qué? Yo digo, y ella, está ahí, me explicó. Y yo entendí. Y bueno, llegué a México. Y una cosa, un tip que yo les doy para quien está aprendiendo un nuevo idioma es, si tú conoces una palabra, por ejemplo, yo llegué aquí, ¿no? Con una amiga brasileña y fuimos a una casa de una señora mexicana. Y esa señora platica, yo no entendía nada, pero él tenía palabras que yo ya conocía. Entonces ella decía así, yo hice un licuado de plátano. Y yo empezaba a juntar las palabras. Yo ya sabía que era plátano. Y licuado me refiere que en Brasil se llama liquidificador. El aparato, la licuadora. Ajá. Entonces yo digo, bueno, juntando aquí mis quebra-cabezas, rompecabezas, Atando cabos. está dizendo que vai ser um licuado de plátano, né? Uma vitamina de banana em português. Então foi assim que já empecé
ahí juntando ahí las cosas, entendía unas, otras estaba así como volando. En blanco. Y ahí fui entendiendo, vendo, escuchando músicas, principalmente escuchando música, porque yo llegué aquí y me encantaba, hasta hoy, me encantaba José José. Era assim, yo era su fan número uno, ¿entiendes? Si no tuviera él ido al cielo, yo estaba en todos sus conciertos ahí en la frente. Serías fan número uno. Sí. Entonces yo empecé a escuchar canciones de José José, de otras que me gustaban. Empecé a entender, entonces cuando las personas hablaban, yo entendía, pero no conseguía hablar, ¿entiendes? Te trabas. O sea, en tu mente estabas hablando, pero tu Sí. lengua y tu boca no decían nada. A Y todos siempre nos era pasa. así, ¿no? A todos. Siempre era Cuando así. estás aprendiendo un idioma nuevo, así. En tu mente dices, entiendo, y en mi mente estoy hablando lo que Pero quiero, no, pero no mi consigo boca no lo puede expresar. pronunciar. Sí. Es la única manera de hablar otro idioma. Tienes que hablar con las personas. Sí, pero da pena de la gente decir, ay, no entiendo, hablas mal o cosas así. Yo digo, bueno, es mejor queda callado. Pone una partecita de un video, ahí luego enseguida, donde yo estoy aquí, acá hace para 3 meses en México, Y quería medir su nivel y de quería español. medir el nivel, entonces Raúl estaba... Ella juraba que hablaba español perfecto. Y ahora que te viste, ¿qué pasa? No, é porque assim, era 3 meses. Eu já entendia assim, muito bem. E falava portunhol, pero eu creía que estava assim, dominando a nível hard, sim, estava assim, super buena. Pero hablabas muy bien para Pero- tener 2 meses y no ir a clases ni nada. Não, pero eu creí que era melhor hasta que eu vi este video. Eu digo, ah, estava muito mal. ¿Quién es esa? Entonces voy a dejar ahí. Raúl hace preguntas y yo estoy contestando en español, portuñol. Desde que llegaste a México, ¿qué te ha parecido, por ejemplo, el cambio en el clima? ¿Te ha parecido extremo? O sea, porque tú ya tenías una experiencia previa cuando Sí. has venido las otras veces. Te había tocado más frío que este año, ¿no? Sí, exacto. No mucho extremo, porque como ya vi muchas veces acá, también ya fui mucho en São Paulo, entonces digamos que tu cuerpo adapta mucho, digamos, rápido, tem que ser rápido. Digamos que las cosas que me afectaron más sería el aire, porque como acá en México eres muy seco, así muy seco, muy poluido, entonces sí, mi cuerpo siente mucho, digamos que fico con muchas faltas de aires, con nariz sangrando, cosas así que interfieren mucho en mi cuerpo, ¿sí? Bueno, como siempre, o sea, vas bien, pero como siempre se te olvida que palabras como fico acá no existe. O sea, ficar es estar aquí en México. Estoy es fico. Sí, sí. A ver, por ejemplo, de todos los lugares que conoces en México, ¿cuál es tu favorito y por qué? Me gustó mucho Cancún, por causa de la playa, que eres muy azul, transparente, la arena es muy finita, digamos que me gustó porque clima caliente, me gustó mucho la playa, la agua, la temperatura perfecta, y también Acapulco por causa de El Chavo. La intención de conocer el hotel que Chespirito, que sabes, en Brasil, grabó los episodios y me gustó mucho, fiqué muy contenta, que es algo que yo quise mucho conocer. Estuve muy contenta porque otra vez dijiste fiqué, ¿ves? Esa Sí. palabra siempre se te va. Estuvo muy contenta, me gustó muy. Y relación de la Ciudad de México,
Me gusta mucho los castillos de Chapultepec, me gustó mucho, tiene una visión increíble a un bosque de Chapultepec. Las pirámides de Teotihuacán también, porque tiene muchas historias, era una de las ciudades mayores, más grandes de la época. Y tiene también una arquitectura increíble. ¿Y ustedes? ¿Cuál nota, digamos, que dan para mí? Yo le di 3, acuérdense. Ahí le pones así una de pin y luego todos Yo así. me do 6 a 7, digamos que, porque digamos que yo sé mucho de español como hablo, mas como no tengo hábito de hablar siempre, entonces olvido unas palabras, ¿cierto? Flores. ¿Son semillas? Flores. Está padre. Una farchita. ¿Qué les pareció ahí mi desempeño de 3 meses en México, casi 3 meses? Estuvo mal, pésima, regular, bueno por el tiempo. Yo creo que sí, por el tiempo estaba súper bien. Te digo, no fuiste a la escuela, no fuiste... No, fue así en la calle, en la vida. Vida me enseñó a nunca desistir, ni ganar, ni perder, y procurar evoluir. No, y al principio decías, no, es que no puedo, no voy a aprender. Y aprendiste sola. Porque yo escuchaba y entendía, pero él no hablaba, entonces me frustraba, que decía, nunca voy a poder hablar el idioma, entonces me frustraba, me sentía mal conmigo misma, hasta que empiezas se mira como algo automático, ¿no? Algo súper normal. Sí, el cerebro se acostumbra. Sí. Entonces dejen ahí sus opiniones en los comentarios, porque vamos a estar leyendo, vamos a estar checando qué ustedes piensan sobre la plática de hoy, ¿no? Sí, pero antes de que se vayan, Sí. suscríbanse al canal. Sí, no sean mala. Oh. Dejen ahí el like porque es muy importante para nosotros. YouTube entiende que te gusta el video. Nos vemos En el próximo video. Bye.